Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Hoy les voy a hablar de metafísica y sentido de la vida. Voy a realizar un pequeño recorrido histórico sobre algunas cuestiones relacionadas con el sentido de la vida desde una interpretación metafísica o filosófica. Un pensador y matemático como era Blaise Pascal, que murió a los 39 años en el siglo XVII, dijo, entre otras cosas, que el corazón tiene razones que la razón desconoce. En este sentido se estaba refiriendo al mundo de los sentimientos, de las emociones, que muchas veces o generalmente no son racionalizables de una manera completa y adecuada. Y en este sentido, la parte racional y la parte emotiva de cada ser humano, de la mente humana, hay que conocer esas dos partes y conjugarlas, combinarlas adecuadamente, y aunque el raciocinio dirija pues al ser humano, aplicando prudencia y aplicando realismo a la vida, pues también hay que tener en consideración las emociones y los sentimientos a la hora de buscar el sentido de la vida, de una vida más feliz, de una vida más dichosa, de una vida más completa, más plena. En el siglo XX, un psiquiatra y filósofo muy importante como Karl Jaspers, alemán, apuntaba lo que él denominó situaciones límite para referirse a aquellas situaciones en las que el conocimiento científico no ofrece ni respuesta ni consuelo. Y es verdad que todos en la vida pues tendremos situaciones límite. ¿Cuáles son esas situaciones límite? Por ejemplo, la muerte de seres queridos, nuestra propia muerte, momentos de la vida que pueda haber especialmente complejos o difíciles, que puede suceder también, etcétera. La filosofía, por ejemplo, existencialista, ¿es una nueva metafísica? Pues se puede decir que sí. El existencialismo, durante el siglo XX, pues creó pues un nuevo enfoque de la realidad, de la vida humana, etcétera, y eso pues se puede considerar que efectivamente es una nueva metafísica. Para Albert Camus, por ejemplo, un novelista y filósofo representante muy claro del existencialismo francés, la vida carece de sentido, la vida es absurda. Por tanto, se puede catalogar o clasificar de alguna manera el pensamiento de Camus como un existencialismo nihilista. Nihilista porque afirma que la vida es algo absurdo, sin sentido, o que la vida pues realmente es nada. Nihil, como se sabe en latín, significa nada. La vida no tiene ningún sentido, es una cosa totalmente absurda, azarosa, en numerosísimas ocasiones, no es algo racional, no es algo que tenga un significado que se pueda definir y depende muchísimas veces del azar, el propio desarrollo de la vida. Frente a este planteamiento del existencialismo, que también lo han desarrollado otros filósofos, otros pensadores, escritores, etc., hay otras corrientes de pensamiento, otras corrientes filosóficas que consideran que la vida tiene sentido. Pero también aquí se puede diferenciar entre las corrientes de pensamiento o corrientes filosóficas que dan un sentido trascendente o, si se quiere, espiritual, inmaterial a la vida, y los que le atribuyen un sentido inmanente, diciendo que la vida tiene sentido en el propio mundo terrenal, en las propias cosas materiales, en la propia materialidad de la misma existencia. En este sentido, dentro del sentido inmanente de la vida, se pueden incluir las corrientes vitalistas, como por ejemplo la filosofía vitalista e irracionalista de Nietzsche, y también el raciovitalismo de Ortega y Gasset. Y también dentro de esta corriente inmanente acerca del sentido de la vida se puede incluir el humanismo marxista, porque el marxismo también habla de la alienación, de la explotación, y busca pues una vida que no sea, diríamos, objeto de explotación, una vida más feliz en este mundo real, en este mundo material, porque según el marxismo, que es ateo, no existe otra vida después de la muerte, por lo tanto el consuelo de la otra vida no existe, y de lo que se trata es de mejorar las condiciones de existencia y las condiciones de trabajo en este mundo, a través del socialismo científico, a través del comunismo, como decía Marx en el siglo XIX. Y como decía en general también Engels, y también las corrientes anarquistas como Bakunin, Kropotkin, Proudhon, etc. En relación con el vitalismo de Nietzsche, que es un vitalismo irracionalista,
El superhombre está claro que para Nietzsche es el nuevo tipo de humanidad, que observa el mundo sin prejuicios, o sea, sin falsas ideas, sin equivocaciones. El superhombre tiene apego a la tierra, afirma la vida de forma continua y constante y afirma también los valores terrenales y afirma la totalidad de la vida con sus alegrías y sus sufrimientos. En este sentido es una actitud pues muy vital y donde el sentido de todo está en la propia tierra, en el propio mundo, por lo tanto un sentido inmanente, muy claro. Pero también hay otros enfoques posibles en relación con el sentido de la vida, y uno de ellos es pensar que el sentido de la existencia, el sentido de la vida, hay que descubrirlo en la nueva sociedad, en la participación y en la solidaridad, y yo añadiría también en la responsabilidad personal. Cada persona debe vivir su propia vida de la mejor forma que él considere y considerando que su vida tiene un infinito valor, aunque desaparezca tras la muerte de modo completo en cuanto a su existencia material o física. Por tanto, la participación, la responsabilidad, la solidaridad y el deseo de sacar lo mejor de uno mismo serían los principios fundamentales de este sentido de la existencia inmanente basado en la propia realidad mundana y en la propia realidad humana. También se puede añadir que hay una metafísica que ha sido elaborada por un gran filósofo que es Xavier Zubiri, que es un filósofo que nació en 1898 y murió en 1983 en Madrid, nació en San Sebastián, y que desarrolló una obra muy extensa, de gran valor a nivel metafísico, y que esta metafísica de Xavier Zubiri se puede calificar de metafísica intramundana o filosofía intramundana. Él desarrolló una serie de planteamientos filosóficos muy potentes y muy extensos, y su filosofía se puede considerar pues un realismo fenomenológico o un realismo filosófico. Para Zubiri la inteligencia es sentiente, para Zubiri lo real es lo decisivo, y también el hombre es de alguna manera divino y la vida la diviniza el propio ser humano. Muchas gracias por su atención y hasta mi próximo vídeo.